Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a la búsqueda del tesoro, donde podrás ganar un celular completamente gratis. Más información en la descripción de este video. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 23 de febrero para cuarto grado. Comenzamos con historia. El tema es consecuencia de la caída de Tenochtitlan. Conocerás cuáles fueron las consecuencias de la conquista de México Tenochtitlan. En la sesión pasada se hizo una pregunta: ¿por qué unos pocos cientos de españoles pudieron conquistar la capital del Imperio Mexica? La ruptura que existía entre los mexicas y la mayoría de los pueblos indígenas diferencian el armamento. Mientras los españoles empleaban las armas de fuego, los mexicas empleaban lanzas y hondas, y las epidemias. En esta sesión conocerás cuáles fueron las consecuencias de la conquista de México Tenochtitlan. Recuerda qué fue lo que pasó con el gobernante Cuauhtémoc. Cuauhtémoc intentaba escapar de la ciudad, pero fue capturado por los barcos españoles. Observa la siguiente imagen llamada La captura de Cuauhtémoc en el lago de Texcoco. Su autor es Luis Coto. Aunque los españoles conquistaron la capital mexica, eso no significa que controlaban el resto del país, por lo que la conquista no terminó en el año de 1521. Después de que los españoles derrotaron a los mexicas, todavía les quedaban para conquistar a los demás pueblos que existían. Uno de esos pueblos eran los purépechas, los mayas en la península y los reinos mixtecos y los zapotecos en Oaxaca. Después de que Hernán Cortés se quedó con una parte importante del botín y además se hizo muy famoso, sus soldados comenzaron a tener la ambición de copiarle. Nuño de Guzmán se aventuró a conquistar el reino de los purépechas. Para lograrlo recurrió a la violencia la mayoría de las veces. Una de las consecuencias de la conquista de Tenochtitlan fueron las expediciones que terminaron en las demás conquistas. Puedes consultar la información en tu libro en la página 96. Coloca en el recuadro de las consecuencias. Esta es la primera: la conquista por parte de los españoles y sus aliados indígenas del resto de los pueblos de Mesoamérica y de otros pueblos de Aridoamérica y Isoamérica. Después de la guerra, la ciudad quedó destruida y los españoles se encargaron de terminar de destruirla por completo, para reconstruirla nuevamente desde cero. Para hacerlo ocuparon las piedras de las pirámides y edificios mexicas, como puedes ver en la imagen. Escribe en el cuadro que una consecuencia fue la función de las nuevas ciudades por parte de los españoles. En la sesión anterior aprendiste que la pandemia de la viruela fue la causa de la muerte de Tlatoani Cuitláhuac. La tragedia fue tan grande que provocó un descenso importante en la población indígena. Otra consecuencia fue la disminución de la población por la terrible epidemia que ocurrieron en el siglo XVI, la aparición de nuevos pueblos en los que se concentraron grupos indígenas diferentes. Después de la conquista de los españoles tuvieron hijas e hijos con las mujeres de los pueblos que habían conquistado. Eso mismo sucedió con los esclavos africanos que trajeron los españoles, mezclándose no solo las personas, sino también sus lenguas, tradiciones y las costumbres. A eso también se le llama mestizaje cultural. La última consecuencia es el inicio del mestizaje cultural, incluyendo la evangelización. Seguimos con matemáticas. El tema es listones de colores. Estudiarás más de cerca las fracciones equivalentes. Alejandra debe comprar en la bonetería medio metro de listón rojo, 3/4 metros de listón verde, 1/4 de metro de listón rosa. ¿Sabes cuánto es un metro? ¿Recuerdas qué es una fracción? Una fracción es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales, como por ejemplo un cuarto. Ahora observa esta imagen. En ella puedes ver que la fracción se forma por un numerador y un denominador. El numerador es el número de partes que se considera de la unidad o el total. El denominador es el número de partes iguales en las que se ha dividido la unidad o el entero. Vamos a utilizar el desafío 49 de tu libro de matemáticas en la página 94. También utilizarás la página 229 del material recortable. En esta imagen está el fraccionario de las tiras de color acomodadas por tamaño. Hace falta identificar qué parte de la fracción corresponde a cada uno de los colores. Como la tira gris no está dividida en partes, se considera como un entero. En la siguiente tabla se representa qué fracción representa cada parte de cada color. Ahora realizarás un reto. Se trata de que con diferentes tiras de colores tendrás que representar el entero. ¿Qué tira utilizarías? Observa la siguiente imagen. Es una forma diferente de representar 2/3. En el primer ejemplo hay 2 tiras de 1/3, juntas hacen 2/3. En el segundo ejemplo observas que 1/3 es igual a 1/6 más 2/12. Si sumas todo, verás que se representa 2/3. Y en el último ejemplo se formó 1/3 con 3 tiras que representa 1/9. A este tipo de fracciones se le conoce como fracciones equivalentes, todas aquellas fracciones que representan una misma cantidad aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Para ir cerrando la sesión realizarás la consigna número 2, que se encuentra en la página 96 de tu libro. Con la ayuda de las tiras vas a identificar cuál fracción es equivalente. En la primera comparación está 5/9 y 5/6.
Piensa si son fracciones equivalentes. Para saber la respuesta, puedes utilizar las tiras de colores. Estas fracciones no son equivalentes porque no representan la misma cantidad. ¿Cómo resolverías el siguiente ejercicio? Están representados 4/6 y 2/3. Estas fracciones son equivalentes. Seguimos con lengua materna. El tema es los diagramas e ilustraciones de apoyo en el instructivo. Lo que hemos revisado hasta ahora sobre el tema del instructivo, análisis del orden de las indicaciones, redacción de un instructivo, usando el lenguaje adecuado, utilizando los signos de puntuación para ordenar y dar coherencia a las ideas. El día de hoy trabajaremos en corregir un borrador de instructivo y realizarás diagramas e ilustraciones de apoyo en el instructivo. Para comenzar, observa el siguiente borrador. Observa la parte del borrador a la que pertenece esta sección. Por lo regular, el título de un escrito debe colocarse con una letra más grande que el resto. Hace falta colocar también el subtítulo que diga materiales. Ese deberá de ir más pequeño que el título y a la vez más grande que el resto del texto. Aparte de estar enlistados, deben llevar un inicio y en cada uno de ellos un recurso gráfico llamado viñetas. La primera parte quedaría de la siguiente forma. Aquí se coloca el subtítulo de instrucciones, además de enlistar las instrucciones, pero hicieron falta numerarlas para saber cuál es el orden. La primera instrucción es enlista en tu cuaderno algo que te dé miedo. La siguiente instrucción es describe brevemente qué pasa con tus emociones cuando experimentas ese miedo. Fíjate en los verbos de cada instrucción que están escritos en modo imperativo, como si fuera una orden. La siguiente instrucción es traza en una hoja de cartulina una bola del tamaño del rostro. Aquí ya se puede añadir un diagrama o ilustración al instructivo para que quien está elaborando la máscara le quede claro de qué tamaño tiene que hacer el óvalo. El propósito de las instrucciones y diagramas es hacer más comprensible las ilustraciones. Las siguientes instrucciones marcan el óvalo el lugar que ocupan tus ojos, nariz y boca. Fíjate bien cómo la ilustración señala claramente dentro del óvalo de los ojos, la nariz y la boca. La siguiente instrucción es realiza algunos dibujos de acuerdo a lo que te dé miedo. Si sientes que dibujar no es lo tuyo, puedes utilizar calcomanías o recortes de revistas que ya no uses en casa. La siguiente instrucción es recorta el contorno de tu máscara y también los orificios de ojos, nariz y boca. La siguiente instrucción es colorea la máscara a tu gusto. La última instrucción es haz 2 pequeños orificios a la altura de los ojos. Ata en ellos el hilo del estambre suficiente para que puedas poner tu máscara. Para terminar, observa cómo quedó la versión final del instructivo. Primero verás la parte en la que se encuentra el título y el apartado de los materiales que se necesitarán. La siguiente parte del instructivo es el de las instrucciones. Seguimos con geografía. El tema es los espacios favorables para la agricultura y la ganadería en México. Reconocerá los recursos naturales que favorecen los espacios agrícolas y ganaderos de México. Seguramente conoce los productos agrícolas y ganaderos. De productos agrícolas hay muchos ejemplos. En esta imagen puedes observar zanahorias, calabazas, papas, lechugas, tomates y chayotes. De productos de origen animal son la carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, huevos y muchos más. Las verduras, frutas y carnes se producen en el campo o en las granjas y su producción requiere mucho trabajo y esfuerzo. Para que puedas distinguir las actividades económicas, realiza un cuadro sinóptico utilizando la información que está en la página 118. En la sesión de hoy te enfocarás en las actividades agrícolas o ganaderas, mejor conocidas como actividades pecuarias. Para que los productos lleguen a los mercados y a tu mesa, debes considerar algunos aspectos fundamentales como son el relieve, la hidrografía, el clima y el suelo. En conjunto, estos aspectos ayudan a que las condiciones sean propicias para la agricultura, como que la tierra sea fértil o que se cuenten con los pastos para la reproducción del ganado. México tiene una gran diversidad de formas de relieve. Esto lo puedes observar en el mapa en la página 12. A continuación, observa algunas imágenes que ilustran el tipo de relieve de nuestro país y algunas de sus características. Llanura, amplias secciones de terreno a pocos metros del nivel del mar. Meseta, relieve de escasa pendiente, elevado y alejado de las costas. Montaña, son las mayores elevaciones. Valle, lugares con poca pendiente que generalmente son atravesadas por un río situado entre montañas. Depresión, son regiones inundadas y más bajas del terreno que los rodea. Sierra, conjunto de montañas alineadas. Ahora piensa ¿en qué tipo de relieve crees que sea más sencillo llevar a cabo la agricultura? Hay estados de la República Mexicana que destacan por las ganancias que generan sus productos agrícolas. No es posible sembrar lo mismo en una montaña o en un valle que en una llanura costera. Cada producto depende de determinadas condiciones para producirse correctamente. Entre ellas está el relieve. La disponibilidad de agua es fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera agrícola. Afortunadamente, México cuenta con una riqueza enorme en la cual hay que cuidar en todo momento.
Esta información la puedes observar en la página 13 y 14. Si observas el estado de Sonora, es un lugar de alto nivel de producción ganadera. Y si observas el mapa de ríos, lagos y lagunas, verás que el estado de Sonora también es rico en recursos hidrológicos. El tercer elemento que interviene en el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera es el clima. El clima son las condiciones de temperatura y humedad que están presentes en un lugar. Los climas favorecen o dificultan directamente el desarrollo de los cultivos. El cuarto elemento es el suelo. En sesiones anteriores se habló de la importancia. El suelo se refiere a la parte superficial de la tierra donde se divide en capas y se desarrolla una gran parte de los ciclos vitales que se conocen. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.